Hablamos, un podcast de Atendis. Prejuicios sociales, igualdad y estereotipos arraigados es el tema de debate que hemos propuesto a la comunidad educativa de los colegios Adaraz y Altasierra de Sevilla. Entendemos como prejuicio una valoración que por lo general tiene su origen en la falta de experiencia directa sobre la persona o la situación que se valora, que distorsiona su significado o su sentido real. Durante los próximos minutos escuchamos la opinión de Isabel, Ignacio, Jesús, María, Rafaela, Pupe, Carmen, Fernando, Juan y Marcos. Ellos representan a 3 generaciones diferentes, son alumnos de los colegios de Atendis, sus profesores y también abuelos con nietos en estos 2 centros. Y con ellos queremos descubrir qué peso tienen estereotipos y prejuicios en la sociedad actual, cómo ha evolucionado y cómo se abordan desde la perspectiva del modelo educativo de Atendis. Y es por ello por lo que no están representados los padres en esta mesa de debate, porque son los principales receptores a los que queremos trasladar estas reflexiones. ¿Admitimos tener algún tipo de prejuicios? ¿Hay que renunciar a tenerlos? ¿Son válidos en algunas circunstancias? ¿Sobre qué asuntos solemos tener más prejuicios? ¿Por el aspecto físico de otros? ¿Por las opiniones políticas distintas? ¿Por la nacionalidad? ¿Por la edad? ¿Por la posición social y económica? ¿Qué consecuencias acarrea sostener prejuicios sobre los demás? ¿Son lo mismo que discriminación y estereotipos? ¿Refuerzan los medios de comunicación los estereotipos? ¿Cómo se pueden combatir? ¿Aceptamos la definición de que un estereotipo es una idea o una expresión o un modelo preconcebido sobre las cualidades o la conducta de otros? ¿Pueden los estereotipos ser positivos en algún sentido? ¿Puede un estereotipo sobre personas ser la expresión de un complejo personal? ¿Qué diferencia hay entre la formación de prejuicios y la adquisición del conocimiento? A continuación exponemos el enfoque de 10 personas de distintas edades con distintas experiencias vitales sobre estos asuntos, abordando el mismo tema desde distintas posiciones. Yo creo que un prejuicio es como tú, sin conocer a una persona, empiezas a deducir cómo puede ser. Y un estereotipo es, después de haber visto a mucha gente y muchas maneras de pensar, pues tú vas haciendo grupos de distintas personalidades o distintas cosas. A la persona que lo sufre, pues que intenta cambiar para gustarle a la gente, porque al final acaba sin ser el mismo, nada más que a lo mejor por 2 o 3 que dirigen un poco lo que es el rebaño y todos los demás van detrás, y a la sociedad en sí, porque acabamos siendo todos iguales y siguiendo a alguien en concreto. Creo que no está bien porque, por ejemplo, cuando tú piensas viendo una persona sin conocerla y piensas mal de otra, lo que estás haciendo es no tratarlos igual cuando encima ni siquiera los has conocido. Muchas veces nos dejamos llevar y otras veces pues somos fuertes y es como una especie de reto. Los prejuicios se combaten con formación personal y, por sintetizarlo de alguna manera, y que es un esfuerzo que tiene que realizar cada uno cuando tiene ya una cierta madurez y que hay que inducir o provocar en los demás cuando los alumnos cuando se están formando. Creo que el tener esa mirada como abierta, ¿no?, a los demás les va a ayudar a los alumnos, ¿no?, a poder quizá no quedarse con esa primera impresión y ahondar. Para eso, como digo, yo creo que el tema de ponerse en el pellejo del otro es fundamental. Aquí nosotros fomentamos mucho todo el tipo de acciones de implicación social, de voluntariado. Me parece que conocer otras realidades a los alumnos les abre pues un panorama inmenso y les hace primero muchas veces agradecer y lo que tienen, valorarlo porque no lo valoran, y luego descubrir un mundo distinto y mucha belleza más allá a veces pues de esas primeras impresiones. Que nosotros desde el aula tenemos un trato diario con personas
que pasan muchas veces más tiempo con nosotros que en sus propias casas, que se desenvuelven como realmente son, que se expresan como realmente son. Y creo que nosotros mismos como docentes muchas veces también caemos en ese estereotipo, o sea, existe el efecto Pigmalión dentro del aula. O sea, yo tengo muy clara una frase que decía Santa Teresa de Calcuta: trata a los demás como lo que quieras que sean y se convertirán en lo que tú quieres que sean. Pues realmente ahí es donde nosotros podemos luchar contra esos estereotipos. Si todo el mundo tenemos carencias, cuando te las muestran dentro del aula, trátalos como aquello que son capaces de conseguir. Con el tema de la educación, por ejemplo, hay muchos prejuicios. En la libertad y en los valores, pues yo conozco muchísima gente que dice, bueno, es que cada uno tiene su verdad, o sea, que es que no le van a imponer, no le van a adiestrar o a maestrar, o no sé. Entonces, eso te impide un espíritu crítico, que es lo que decía Isabel, que hay que tener siempre ante un juicio que tú tienes que dar, tienes que pensar. Entonces, la sociedad no te ayuda a pensar. La sociedad ha evolucionado en las últimas décadas en relación con la valoración de personas o de situaciones y, según los participantes en la mesa de debate, los medios de comunicación y las redes sociales han sido responsables de ello en buena medida. Es esencial el fomentar ese espíritu crítico con las fuentes, ¿no? En el caso concreto de la historia, como con todo, ¿no? Me da la sensación de que los medios muchas veces yo siento que al revés, que casi fomentan la formación de esos estereotipos, porque nos manipulan como quieren, porque no nos paramos nosotros a pensar, ¿no? Entonces creo que el desarrollo de ese espíritu crítico y ese pararse a pensar es fundamental precisamente para combatirlo y para no dejarnos llevar por las tendencias, las ideologías que quizás están de moda y te arrastran, y como tú no te paras, piensas, contrastas, pues te arrastran. Pues pienso que esos prejuicios pueden crear angustia en una persona, o que al intentar cambiar no sea feliz con ella misma y pueda llevar a condiciones peores, como el no tener amigos o estar solo en determinados momentos. Pues yo creo que sí, porque, por ejemplo, cuando tú ves a alguien que es muy famoso diciendo algo, te puede influir en tu opinión, y hay veces que hasta que te la puede cambiar por completo, y en realidad lo que estás haciendo es no escucharte a ti mismo, porque estás dejando que cuando tú hables no hable tu voz, que hable la de los demás. Hemos llegado a un momento en que la calidad o la credibilidad de una opinión depende del número de likes. Y como además eso unido al anonimato, eso sí que contribuye mucho más a deshumanizar al contrario y objetivar a las personas, y ya se crea un submundo, una realidad paralela, antihumanista, no sé si el término sería contrario a la persona. Pero tenemos claro como sociedad qué son los prejuicios, cómo pueden llegar a afectar a la vida de una persona, en relación con qué desarrollamos esas primeras falsas impresiones, encasillando a quienes acabamos de conocer o a sus circunstancias personales. Sí, yo creo que por el físico también nos dejamos llevar y no podemos empezar a imaginar cosas. Que no vas a ver lo mismo, que no va a ser igual. Un prejuicio es lo primero que pienso de una persona, ¿no? Un estereotipo supongo que será prácticamente lo mismo. Pues sí, muchas veces he pensado de una persona otras cosas y resulta que era todo lo contrario. Yo veo el prejuicio, o sea, como eso, hacer un juicio antes de conocer, y el estereotipo es cuando ya llegas a la conclusión de una suma de juicios, o sea, ya diríamos más que ya es juicio, que es lo que se ha hablado aquí tanto, o sea, hay muchísimos estereotipos ya como una masa que eso te impide dar tu opinión porque te crees que eso es o lo bueno o lo malo, y ya como somos un poquito tan flojos. Estamos viéndolo y cada vez más en las aulas que esto puede derivar, por ejemplo, en temas serios de bullying, ¿no? O sea, antes hablábamos de si
esto iba a mejor a peor, y claramente en este sentido los casos de bullying, de acoso, ¿no? Por no encajar quizá, ¿no? en esa masa, pues esto cada vez lo estamos viendo más, y muchas veces puede haber un líder o dos y un montón de seguidores impersonales que lo que hacen es apoyar ese prejuicio, ese estereotipo, ¿no? Y agresivamente ir en su contra. Yo creo que esto está increciendo, o sea, esto cada vez. Entonces, bueno, da mucho que pensar, ¿no? Uno renuncia a su propia personalidad, se adecua o se ajusta a la del colectivo al que quiere pertenecer, porque se lo han vendido mejor o porque el que está más cercano, y al final se va despersonalizando. Si es un insensato y si es un poquito más sensato, lo que se va es creando una tensión interna, porque una cosa es lo que quiero, otra cosa es lo que hago y otra cosa, y al final esa persona se rompe interiormente. Yo pienso que el estereotipo es un poco más avanzado que el prejuicio, porque el prejuicio para mí es como a priori lo que ves de una persona así a primera vista, y el estereotipo es como un prejuicio un poco más avanzado. Prejuicios y estereotipos tienen la capacidad de generar conflictos internos en la persona que lo sufre, ansiedad, inseguridad, y todo ello por aspectos que tienen que ver con el miedo al rechazo o con una idea que surge en varias ocasiones a lo largo de la conversación con abuelos, profesores y alumnos: la necesidad que puede llegar a sentirse de cambiar, de renunciar a uno mismo para encajar con el grupo, con el estereotipo. Pues cuando una persona hace una cosa y a todo el mundo le gusta, pues al final tú la terminas haciendo, y pues ahora pues todo el mundo está haciendo algo que hace una persona y a alguna gente no le hace bien. Que sobre eso, al final, pues tú tienes vivir y dejar vivir. Si una persona es de esa manera, pues déjale, él disfrutará siendo así. Y si no, la persona que lo sufre y la gente tiene tantos prejuicios sobre ellos, al final él intenta cambiar para encajar y se vuelve una persona más manipulable. En la manera en la que piensen sobre eso, pues a él le puede afectar en cambiar todo lo que él tiene solo para que a los demás le guste. Al final se vuelve insegura y como que le has quitado la personalidad a esa persona por rechazarla. Yo creo que no deberíamos intentar cambiar ni ser distintos a como somos solamente por encajar o por ser como la gente quiere. Tampoco por si eres de un lugar o si eres hombre o mujer. Simplemente deberíamos juzgar a los demás por cómo es. O sea, yo pienso que justo el estereotipo te crea el prejuicio. Cuando tú ves una masa y ves un grupo que relacionas con algo, ya directamente en tu mente se está generando ese prejuicio, porque vas a, pues no sé, el estereotipo de la etnia gitana, por ejemplo, ¿no? Son tal, son cual, y ahora tú vas a enfrentarte por cualquier situación de tu vida a una persona de etnia gitana y ya vas con ese prejuicio generado por el estereotipo. Si tú te dejas influir por la opinión de las demás, empiezas a ser más inseguro, y cuando vas a hacer algo, antes piensa, pero a ver si van a pensar mal de mí y ya no sé cuánto y cosas así. En vez de querer gustarte a ti misma, le quieres gustar a los demás. Es como que te importa más que los demás piensen mejor de ti que hacer lo correcto, y hay veces que hacemos cosas malas solo para que los demás como sean tus amigos y eso. Que cuando viví estos 6 años en Inglaterra, pues yo sufría, fue un tiempo estupendo, pero que también yo sufría los estereotipos que podía tener la sociedad inglesa con respecto a un español. Entonces me acuerdo que eso me generaba estrés emocional. Lo estaba pensando ahora mismo, creo que es la primera vez que me lo planteé, pero estrés emocional, porque tienes o que romper el estereotipo o adaptarte al estereotipo. Estaba pensando que trabajaba en un colegio y tuvimos un día ¿cómo se llama? Un talent show.
Y entonces teníamos que hacer pues un show y me escogieron, y yo no me ofrecí voluntario, me escogieron y dijeron a bailar flamenco. Me puse ahí a taconear como un loco, y los ingleses contentísimos, pero yo me tragué mi vergüenza, mi todo, porque dije, bueno, pues si esto es lo que ellos quieren, pues démoselo. Y es verdad que creo que entre el propio territorio español muchas veces viene de aquí, pues a mí alguna vez me han dicho, oye, pues si tú eres simpática, pues eres del norte, qué raro, ¿no? Y digo, bueno, pues oye, en mi casa son todos simpáticos, no sé qué. Pero, y eso nos pasa muchísimo. Los valores, las creencias, ¿influyen en la conformación de prejuicios y en la aceptación de los mismos? ¿Pueden evitarse ambas tendencias si se trabajan en el ámbito de la espiritualidad, de la convicción, de la determinación de actuar siempre en justicia? Y veo que realmente el Señor Dios nos ha hecho únicos, ¿no? Cada uno de nosotros, los que estamos aquí sentados en la mesa, somos únicos. Con lo cual, un prejuicio que es una idea generalista, al final no casa con esa originalidad que ha tenido Dios con cada uno de nosotros. Y veo que realmente a lo mejor tendríamos que abrir un poco más nuestras miras y escuchar más a nuestro Padre y ser capaz de ver pues esa originalidad en cada uno de las personas con las que nos vamos a cruzar. ¿Y quién le inculca ese modelo? Ese modelo se lo inculca la libertad personal de cada uno y la razón, iluminada por la fe, evidentemente. Es la tarea que tenemos toda la sociedad. Y en este caso estamos aquí una parte importante de la sociedad, el crear individuos libres que no se sometan al imperio de lo colectivamente correcto o de que le digan lo que tienen que pensar. Trabajamos en un entorno donde hay muchos prejuicios. Trabajamos en un colegio de educación diferenciada, en un colegio de raíces cristianas, donde además está la dirección espiritual de estos colegios está a cargo del Opus Dei. Y creo que ahí hay muchos prejuicios, la gente no nos conoce y piensa en nosotros y tiene un concepto sobre nosotros, un estereotipo ya creado, porque son una serie de pensamientos unidos, que luego hay mucha gente que se sorprende cuando vienen a conocernos por cualquier otra cuestión, pues yo qué sé, pues porque viene a arreglar algo dentro del cole, una caldera, y entonces se encuentra con la humanidad que realmente hay dentro de un cole como el nuestro, que es lo que nosotros pretendemos lanzar al mundo y que nos conozcan no porque somos un colegio de educación diferenciada, lo somos porque creemos firmemente en la educación diferenciada. Hombre, en teoría esa es la idea, que debería ayudar a desmontar esos estereotipos. Lo que pasa es que depende también cómo se utilice el acceso a la información y si el acceso a la información es parcial o es sesgado de manera intencional. Yo pienso que sí podría, en buenas manos y con esa intención sí. Yo estaba pensando en la asignatura de historia, que es la que me apasiona. Nosotros somos un colegio de bachillerato internacional, ¿vale? Entonces eso implica que trabajamos unos atributos, 10 atributos en cada unidad de indagación, trabajamos unos conceptos claves, el cual uno de ellos es perspectiva, que creo que es fundamental para poder trabajar este tema de la igualdad, o sea, la perspectiva de las cosas. Por ejemplo, hemos visto la guerra, ¿no? La Primera Guerra Mundial, y les planteaba a los alumnos ¿quién es el culpable de esta guerra? Porque normalmente siempre asociamos que los alemanes fueron los culpables de la guerra, pues que vean diferentes perspectivas. Y ese acceso a la información ahora con libros, con el internet, con diferentes tipos de películas de diferentes naciones, pues pienso que le podría dar una perspectiva diferente. Pero todo un poco depende aquí desde el colegio del profesorado, que se implique en ello, en la familia, los padres que también busquen ese tipo de conversaciones o incentivar eso en el alumno, en el hijo, y luego la experiencia. Yo pienso que la experiencia personal. Y el tema del hombre y la mujer desde diferentes perspectivas, porque ese tema también está muy estereotipado. Lo que intentamos hablar en clase, o lo que intentamos ver en clase con evidencias es que la mujer lleva tanto tiempo luchando por sus derechos y por la igualdad, que a lo mejor ha llegado un momento donde nos hemos sobrepasado y entonces el hombre es el que empieza a poder estar en desigualdad. Y vemos mucho el tema de las redes sociales que salía antes, porque las mujeres luchamos por una igualdad, queremos los mismos derechos, tenemos los mismos derechos, pero muchas veces somos las propias mujeres las que nos echamos tierra encima. Entonces hemos trabajado las redes sociales, las tiktokers y las influencers más famosas para ellas, ¿qué mensajes nos están lanzando? Una mujer que a través de su inteligencia, de su trabajo,
puede desempeñar el mismo papel que el hombre o tiene que utilizar otros recursos. Nosotras mismas nos estamos cosificando. Para terminar, pedimos a Isabel, Ignacio, Jesús, María, Rafaela, Pupe, Carmen, Fernando, Juan y Marcos que nos cuenten qué han aprendido, qué se llevan como ideas expuestas en la conversación y con ellas conformamos este resumen. Sí, pero por eso yo creo que estos no son grandes problemas, sino que son grandes oportunidades. Una sociedad que está despersonalizada, que trata de ajustarse a una serie de estereotipos para ser políticamente correcto y no destacar, y que tenemos un reto fabuloso educando como padres, como profesores, como abuelos, como familia, como sociedad, como colegio, educando a personas a que aprendan a ser libres. Si tú, por ejemplo, ves a alguien distinto, no tienes que rechazarlo porque al final eso es lo que mejor te... O sea, la gente distinta te da más riqueza. Y si ves a alguien distinto a ti, pues no pienses, oye, este a lo mejor es malo por tal. No, piensa lo bueno que puede tener. Cada persona tiene algo bueno y por eso la quieren. Entonces, céntrate en eso. La persona y la libertad. O sea, son cosas para mí sagradas. Y eso hay que diríamos, ayudar a que la gente piense cuando te dan una opinión o lo que sea, y luego ya independiente de la mucho bien para ahogar tanto mal, ¿no? O sea, de que tampoco nos vamos a quedar de brazos cruzados, que hay muchas formas de llegar a mucha gente, sobre todo los colegios, y me da mucha garantía, ¿no? O sea, porque aquí salen muchas cosas. Me quedo con la necesidad de formación y la responsabilidad, en este caso, de todos, de los abuelos, de los padres, de los profesores, de los colegios, de la sociedad, de inculcar esos valores personales en los alumnos. Yo creo que hay que tener la mente abierta para pensar, pues, a ver, se puede pensar de una persona, pero que intentemos pensar siempre mejor, bien que mal, ¿no? Y pues que intentemos cambiar los prejuicios y eso para así ser todos más felices. Yo me quedo con la idea de la necesidad de pararnos y fomentar ese espíritu crítico para ser líderes de nosotros mismos, ¿no? Yo creo que el liderazgo personal, el dirigirte a ti mismo y no ser arrasado por la mentalidad de los demás, pues es fundamental para ser libre, que es lo que has dicho tú, liderazgo personal. Pues yo creo que no dejarse llevar por las apariencias y cuando veas a alguien, en vez de empezar a pensar, pues quedarte quieto y decir primero voy a conocerlo antes de juzgarlo. Otra parte muy importante que se me ha quedado muy clara es que cada uno somos únicos porque Dios nos ha hecho únicos, que depende mucho el cómo nos comportemos y el cómo tratemos a los demás y la empatía que mostremos con ellos y la mentalidad abierta que tengamos para acabar con esos prejuicios y esos estereotipos, que desde los colegios se puede hacer mucho contra los estereotipos y que las mujeres y los hombres somos diferentes, pero tenemos los mismos derechos y luego el mensaje, o sea, como el resumen final, la importancia de los medios de comunicación y las redes sociales para generar un tipo de ideología u otra. Hablamos, un podcast de Atendis. Atendis es un grupo educativo con 20 colegios y 13 centros de educación infantil en Andalucía y Extremadura. Más de 25.000 alumnos han pasado por sus aulas, a las que a día de hoy asisten más de 10.000, desde meses de edad hasta los 18 años.
casi 50 años de trayectoria, los pilares de Attendis siempre han sido la pedagogía personalizada, la implicación de las familias en la educación de sus hijos y la formación humana y cristiana. La calidad educativa, los idiomas, la competencia digital y la actitud de apertura hacia otras culturas forman parte de la mentalidad global y el compromiso social que se inculca a los alumnos. Attendis ayuda a sus alumnos a encontrar su misión en la vida para que sean profesionales competentes y personas auténticas e íntegras. Puedes suscribirte a este podcast en iVoox, Google Podcast, Apple Podcast y Spotify, y también escucharlo directamente en attendis.com.